A continuación, del libro Habla el balón de Rafael Araujo Gámez, la lectura del prólogo a cargo de la rectora Patricia Martínez. Muchas gracias al doctor Araujo por haberme permitido contribuir con este grandioso libro, Habla el balón. El fútbol es más que un juego, es una fuerza que atraviesa generaciones, despierta emociones y se convierte en una escuela de vida donde se aprende de la victoria y sobre todo de la derrota. Desde esa mirada humana y cultural, este libro de Rafael Araujo Gámez, Habla el balón, nos invita a escuchar la voz de ese protagonista silencioso que ha sido testigo de nuestras alegrías, nuestras pasiones y nuestros sueños colectivos. Cada página refleja el alma de un periodista que ha narrado la historia del fútbol con el corazón en la garganta y con la sensibilidad del cronista que sabe que detrás de cada gol hay una historia humana. En su pluma el balón cobra vida y nos recuerda que el deporte no solo se juega, también se piensa, se siente y se cuenta. El fútbol ha sido sin duda uno de los grandes motores de transformación social en nuestro país. En los barrios populares, en las comunas, en las escuelas y en los parques ha sembrado esperanza, ha ofrecido caminos de superación y ha servido de lenguaje común para la reconciliación y la construcción de paz. En Colombia, el fútbol ha unido a comunidades divididas, ha dado voz a quienes no la tenían y ha demostrado que más allá de la competencia existe un valor profundo en el juego limpio, la disciplina y la fraternidad. Por eso, para esta primera rectoría en la historia de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, liderada por una mujer, constituye un honor referirme a un periodista de la talla de Rafael Araujo Gámez, cuya trayectoria encarna los valores que defendemos: pasión, ética, respeto y compromiso con el deporte como herramienta de transformación. Su obra nos conecta con el alma del fútbol y con la memoria de quienes han hecho del periodismo deportivo un oficio noble, valiente y profundamente humano. La institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, como referente en los ámbitos local, regional, nacional e internacional, se siente identificada con este libro porque comparte su esencia, la de comprender el deporte como fenómeno cultural, educativo y social. Este texto rinde homenaje no solo al juego, sino también al pensamiento, a la palabra y a la sensibilidad de quienes han dedicado su vida a hacer del fútbol un espacio de encuentro y de humanidad. Leer Habla el balón es reencontrarse con el poder de las historias que nacen en la cancha y trascienden el marcador. Es reconocer el arte detrás del relato, la emoción detrás del comentario y la huella de una vida dedicada a hacer del fútbol un lenguaje universal de esperanza. Que este libro inspire a nuevas generaciones de periodistas, entrenadores, deportistas y soñadores a entender que el balón también habla y que cuando lo hace con el corazón siempre tiene algo que enseñarnos. Muchas gracias a ustedes por permitirme estar hoy con ustedes, por permitirle a la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte hacer parte de este gran evento. Muchísimas gracias, doctor. Rafael Araujo Gámez, oriundo de Santa Marta, abogado de profesión y destacado narrador deportivo y locutor radial. Muy reconocido por su voz fuerte, que ha hecho de las narraciones del fútbol una pasión que vale la pena escuchar. Recientemente fue homenajeado por la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos ACORD como un referente de la crónica deportiva nacional por su trayectoria y aporte al periodismo. Hoy me siento profundamente honrado de estar aquí en la Escuela Nacional del Deporte para compartir con ustedes un logro que, aunque lleva mi nombre en la portada, pertenece en realidad a muchas personas, a muchas actitudes y a muchas historias que se cruzaron en el camino. Ver publicado este libro sobre fútbol es para mí mucho más que un acontecimiento editorial. Es la confirmación de que los sueños que nacen del amor por el deporte, la palabra y la enseñanza
pueden encontrar su cauce cuando se unen la voluntad, la fe y la generosidad de la gente buena. Quiero empezar agradeciendo a esta institución ejemplar, la Escuela Nacional del Deporte, que desde hace décadas forma, inspira y proyecta a generaciones de deportistas, entrenadores, investigadores y líderes. Una escuela que entiende el deporte no solo como competencia, sino como cultura, como ética, como una manera de construir país. Y mi gratitud más profunda a su directora, la doctora Patricia Martínez, por su apertura, su sensibilidad académica y humana, y por haber hecho posible que este libro se materializara. Gracias, doctora, por creer que una obra sobre fútbol también puede ser una herramienta de reflexión, una invitación al pensamiento crítico y una celebración de todo lo que el deporte puede enseñarnos. También a los que en la Escuela Nacional del Deporte hicieron posible este proceso, a Rodrigo Bravo, a Melissa, a Yadira y al equipo editorial encabezado por la profesora Sandra Parra, mi agradecimiento muy sincero. Este libro nació de la observación, del diálogo con entrenadores, jugadores, oyentes, colegas periodistas, pero también del silencio y de la memoria. Y en este proceso, el de la memoria, hubo una persona que creyó en el proyecto desde el primer instante, Luis Fidel Moreno. Recuerdo perfectamente la conversación. Nos reuníamos cada martes en la Librería Nacional del Oeste, Luis Fidel, Óscar Rentería y mi persona. Desde algún tiempo yo tenía escritas algunas notas del libro y sin pensarlo demasiado, le conté a Luis Fidel lo que estaba intentando hacer. Él me escuchó con la atención que era tan suya y de inmediato dijo: hablaré con la doctora Patricia para ver si es posible que la escuela lo publique. Y Óscar Rentería, con esa prontitud e imaginación que lo caracterizan, expresó: el título debe ser Habla el balón. Y la doctora Patricia, cuando Luis Fidel le comentó del proyecto, sin pensarlo dos veces, dijo: acepta la idea. Tanto aceptó la idea que no solamente escribió el prólogo, sino que hasta escogió la carátula. Hoy, al mirar hacia atrás, no puedo sino agradecerles nuevamente a Luis Fidel, a Óscar y a la doctora Patricia con todo el corazón. Sin embargo, la partida de Luis Fidel nos dejó un vacío enorme, pero también un legado de pasión, de lealtad y de amor por la educación y el deporte. Este libro es sin duda un homenaje a su memoria y a él está dedicado. Es una manera de decirle que su gesto no fue en vano, que su fe en los otros sigue dando frutos. El fútbol dicen que es un juego colectivo y este libro, aunque escrito por una sola mano, nació gracias a esas muchas voluntades que jugaron en el mismo equipo. Gracias a todos ellos por creer en la palabra, en el deporte y en los vínculos que ambos pueden tejer. Y el porqué de este libro es que escribir un libro sobre fútbol es mucho más que plasmar ideas en papel. Es abrir el corazón para hablar de una pasión que ha dado forma a mi vida, que me ha brindado alegrías indescriptibles y que de una u otra manera ha sido el eje alrededor del cual han girado mis días. Este libro nace también de una necesidad interior casi visceral de ponderar al fútbol no solo como un deporte, sino como una fuente infinita de inspiración, un lenguaje universal y un refugio emocional que nunca deja de sorprenderme. Desde que tengo memoria, para mí,
el fútbol ha sido más que un juego, ha sido mi escuela y mi mentor, mi brújula y mi horizonte. A través de él aprendí lo que significan conceptos como la lealtad, el trabajo en equipo, la perseverancia y sobre todo la pasión. Porque sí, el fútbol es pasión en estado puro, una emoción que conecta a millones de personas en todo el mundo, borrando diferencias de idioma, cultura y condición social. Pero para mí, además de ser un espectáculo que me hizo vibrar como espectador, también se convirtió en la llave que abrió las puertas de mi vida profesional. El fútbol fue el origen de mi manera de ganarme la vida, en los campos de juego, en las cabinas de radio, frente a los micrófonos y las cámaras. Encontré no solo una vocación, sino un propósito. Cada uno de los diferentes partidos que narré fueron pequeños ladrillos que construyeron mi carrera y al mismo tiempo reforzaron mi amor por este deporte. Hay algo mágico en traducir el rugido de un estadio, la angustia de un penalti o la gloria de un gol en palabras que conectan con otros, en hacer del fútbol un puente para narrar historias humanas cargadas de emoción y significado. Escribir este libro es mi forma de rendir homenaje a esa pasión, de intentar poner en palabras un amor que en el fondo es indescriptible. ¿Cómo explicar lo que se siente al escuchar el rugido de la multitud, al producirse la magia de un gol, o al ver a un equipo de tu patria lograr una hazaña histórica como la de Argentina? ¿Cómo poner en prosa la poesía de un regate, la potencia de un disparo al arco, la belleza de un pase perfecto? Lo he intentado y este libro es el resultado de ese intento. El lector, único juez, dirá si estuve acertado o no. Además, el fútbol ha superado todas las expectativas que alguna vez deposité en él. De niño era un simple ir al estadio a ver los partidos. De joven, una ilusión que llenaba mis días con sueños de narrarlos. Pero con los años descubrí que el fútbol es mucho más que eso. Es un espejo de la vida, un microcosmos de la sociedad, un espectáculo que combina la estrategia con la creatividad, la disciplina con la improvisación y que al final refleja lo mejor y lo peor de nuestra humanidad. Escribí este libro porque quiero compartir lo que el fútbol significa para mí, no solo como una carrera o un pasatiempos, sino como una filosofía de vida, un espacio donde se encuentran los sueños y las realidades, las victorias y las derrotas, las lágrimas de alegrías y las de tristeza. Quiero que quien lea estas páginas sienta la misma emoción que yo he sentido en un estadio, en una rueda de prensa o frente a un micrófono narrando un gol de último minuto que define un campeonato. Este libro es en el fondo una declaración de amor, un amor por el fútbol que no se agota, que se renueva en cada partido, en cada historia, en cada momento que este maravilloso deporte regala. Espero que al leerlo, quienes compartan esta pasión, encuentren en mis palabras un reflejo de sus propios sentimientos y que quienes no la entiendan del todo, descubran al menos un atisbo de por qué el fútbol es capaz de mover montañas, unir corazones y darle sentido a tantas vidas, incluida la mía. Con humildad y gratitud entrego estas páginas al lector, esperando que este recorrido por el universo del fútbol sea tan enriquecedor para quien lo lea como lo ha sido para mí al escribirlo. Que sea un viaje cargado de emociones, de aprendizajes y sobre todo de amor por el deporte más hermoso del mundo. Por ahora, dejemos que hable el balón. Muchas gracias, fútbol.
Voy a comenzar, yo voy a hacer un ejercicio muy fácil que voy a leer algunos de los títulos de los capítulos del libro de Rafa y él nos va a contar un poquito sobre esos capítulos. Pero quiero comenzar con este poema porque Rafa perpetra poesía. La poesía se titula Pedro Sape, el gran guardián. No, pero mejor léalo usted, que usted tiene mejor voz. Pedro Sape, el gran guardián. En la cancha ya flotaba un gran ambiente de gloria. Los sueños tejían victorias como banderas ondeantes en el alma de un pueblo. Y allí estaba él, Pedro, con el guante listo, con la mirada aguda, desafiando al bravo sol y al destino que lanza balones como flechas ardientes. El balón, cual estrella fugaz, derribaba muros invisibles y Pedro, con calma infinita, se alzaba en el aire como un cóndor andino acariciando el cielo. Pedro vuela, salta y grita. Desde su trinchera ingrata, guarda los sueños de muchos, defiende las tardes de gloria con su corazón de acero y su fuerza inquebrantable. Bueno, la pregunta obvia es, ¿Pedro Sape es el mejor arquero de la historia de Colombia? Para mí ha habido dos arqueros, que han sido Pedro Sape y el Caimán Sánchez. El Caimán Sánchez fue el primer arquero colombiano que tuvo un renombre internacional en Buenos Aires. Él tapaba en un equipo que a él le decían el Caimán de Boedo. Él tapaba San Lorenzo. en San Lorenzo y fue uno de los primeros arqueros colombianos que salió al exterior. Uno de los primeros jugadores, yo creo que fue el primero. Sí, uno de los primeros. Sí, el segundo fue Ernesto Díaz, que jugó en el Standard de Lieja. En el Standard de Lieja. Sí. Un equipo de belga muy poco conocido. Bueno, hay un artículo que a mí me gusta mucho en el que tú haces una comparación entre Menotti y Bilardo. Cuéntanos un poquito cómo era Menotti o y cuál era la diferencia. Bueno, a Bilardo, a Menotti no lo conocí pues por referencias. Una vez lo entrevisté en Panamá, quien lo creyera, en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y él me dijo una frase que siempre la recuerdo: cuando los equipos grandes van abajo de la tabla, y en ese momento creo que en esos Juegos Panamericanos, no sé qué equipo grande estaba abajo, y yo le hice la entrevista y le pregunté, ¿usted qué opina, vamos a suponer, de Colombia? Vamos a suponer que está abajo. Y me dijo Menotti, mire, los equipos de gloria y tradición a la larga siempre salen adelante, porque esos ponen la camiseta, ponen la historia, a veces la historia también juega. Y Bilardo lo conocimos aquí en Cali, porque en Cali tuvo mucho tiempo y tuvo mucha relación con los periodistas, con nosotros. Incluso íbamos al apartamento de él iba a la casa nuestra y nos dejó unas enseñanzas tremendas. La diferencia que yo veo es que Menotti era más lírico, le gustaba el fútbol bonito, el fútbol del toque. Entre otras cosas, siempre Jorge Valdano hace relevancia en él y dice que él es más menotista que bilardista, a pesar de que fue campeón del mundo con Bilardo. Claro. Pero Bilardo era más práctico, estaba pendiente de todo, hasta de los más mínimos detalles. Y esa es una gran lección. Bilardo, campeón del mundo en 1986, encarnó lo opuesto a Menotti, el fútbol como una ciencia exacta. Su enfoque era quirúrgico, casi obsesivo. Cada jugada debía ser estudiada, cada movimiento planeado. Bilardo no buscaba belleza sino resultados. Para él, ganar no era opción, era el único camino. Es una buena comparación entre... Gracias. Tú, en una entrevista que te hice hoy, tú me decías, y aquí hay un artículo, aquí hay varios futbolistas de los cuales tú te refieres en el libro, al Pío Valderrama, por supuesto, al Palomo Zurriaga, a varios. Pero tú me dijiste hoy sin titubear
que el mejor futbolista de la historia colombiana es Willington Ortiz. ¿Por qué? Willington Ortiz era un jugador que no solamente tenía velocidad, Willington Ortiz podía jugar en la mitad de la cancha hacia arriba, siempre era su regate, su gambeta, pues tanto fue esa gambeta memorable que nunca se me va a olvidar cuando el Deportivo Cali le ganó a River Plate en Buenos Aires. Hay un artículo sobre eso. Exactamente. Cuando Willington Ortiz hace el gol y pone al Cali a ganarle a River Plate, que la mayoría de sus jugadores pertenecían a la selección Colombia, Willington Ortiz hace el gol, está el equipo, el Deportivo Cali ganando 2-1, y de ahí la angustia de nosotros porque es terminar el partido, y ahí nació un dicho que aquí se hizo famoso, que es corre, corre reloj, corre, corre reloj, porque quería que el partido terminara para que el Cali se llenara de gloria, y Willington Ortiz con ese gol al River Plate. Tú le dedicas 2 o 3 artículos del libro al drama que significa para el jugador de fútbol el retiro. Háblanos un poquito de eso. El retiro de un jugador de fútbol es dramático para el que no está preparado. Por ejemplo, ahora elogio lo de Jaime de la Pava, que después de mucho tiempo de dirigir, tiene esa amplitud de horizonte y de destino, de someterse a las horas de clase, a escuchar a profesores para perfeccionarse más. Y en el retiro de algunos jugadores, incluso algunos se han suicidado. El jugador que no se prepara para su retiro está predispuesto a muchos pesares, a depresiones. Incluso en Argentina se han suicidado algunos porque no encontraron un fin, no encontraron un destino, no encontraron la forma de sentirse útil para la sociedad, porque su vida era un terreno de juego. Hay un artículo de este libro que se llama Pitorro cuelga los guayos, Pitorro. Y esta es la lista de los futbolistas que se suicidaron. Andreas Bierman, Fabián Madorran, Alan Davis, Héctor Damián Larroque, Martín Barbari, Mirko Saric y Alberto Pedro Vivalda. Gran arquero de Millonarios que se estiró un tren. Se suicidó no de cualquier manera. Sí. Se le tiró un tren. Sí, así es. Hubo un jugador uruguayo que se retiró, también lo retiraron del equipo, y era en su despedida, ya cuando estaba en la despedida, en la comida de despedida, le pregunta a uno a qué hora pasa en esa época en Uruguay, a qué hora pasa el tranvía que va al estadio del equipo en donde él jugaba. Él le dice, pasa a las 10 de la noche, termina la comida, se monta en el tranvía, va donde el estadio donde él jugaba, le dice al celador que lo deje entrar, entras, va al centro de la cancha, saca una pistola y se suicida. Y eso en Uruguay dicen que es el suicidio por amor a su equipo. Sin duda a Rafael y a todos los que nos gusta el fútbol y somos colombianos nos marcó mucho Carlos Salvador Vilardo. Hay un artículo que se llama Vilardo y el precio de la inmortalidad. Voy a leer un párrafo que me parece sensacional y después le pido a Rafa que explique un poquito. La vida de Vilardo fue un mapa táctico sin espacio para lo espontáneo. Su obsesión no se limitó al campo de juego, invadió su tiempo, su cuerpo y su alma. ¿Cuál fue el drama de Vilardo? El drama de Vilardo es que ahora, cuando le ha cogido una enfermedad, ha tenido un poco de Alzheimer, y dijo, antes de que la enfermedad lo tocara, dijo, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué yo dediqué tanto tiempo al fútbol y a dirigir y estar en los estadios y no lo dediqué a mi familia? Estaba con una depresión tremenda y en este momento está muy delicado de salud. Digo, ¿por qué habré hecho esto? ¿Por qué le habré dedicado tanto tiempo al fútbol? Y quiero hacer una excepción para felicitar a la Escuela Nacional del Deporte y especialmente a la editorial Escuelas Sin Fronteras. Doctora Patricia,
Melissa y Sandra y los que están aquí, y Adira. Este es mi libro número 9. Me han publicado en la Universidad Libre, en la Universidad del Valle, Editorial Panamericana, 8 libros, ya 2 de poemas, uno de cuentos de fútbol, 2 de comentarios de libros, otro y la Universidad Antonio José Camacho, uno de thriller, y este es el 9. Y lo que he visto en este libro, la edición tan hermosa, mire las páginas tan frescas, tan aireadas, mire lo blanco, es un libro que se abre, el libro se abre, está aquí cosido, de tal manera que el libro se abre y es un libro que es manejable, es maleable, por decirlo así. Así que los felicito porque esta editorial siga adelante, de doctora Patricia, ojalá, porque entre otras cosas, yo también tengo un libro. El varillazo. Tengo un libro de cuentos para niños, un libro de cuentos ecológicos para niños que espero que alguna vez llegue a la editorial Escuelas Sin Fronteras. Hay una anécdota que se llama gallinazos rubios. Alguna vez, probablemente en la misma ocasión, bueno, hay una anécdota con una máquina de gaseosas. Alguna vez la selección Colombia volaba hacia Miami. Cuando el avión iba a aterrizar, Alexis García recuerda que Jimmy Arango, que era un futbolista, su compañero de fila, vio que varias gaviotas salieron a volar por la aeronave cuando se acercaba a tierra, y entonces le dijo: ve, Alexis, acá en Estados Unidos hasta los gallinazos son rubios. Y eran unas gaviotas. Y una última, o no sé si quieren más. No. Hay que leer por lo menos 4. El Deportivo Cali tenía un técnico que se llamaba el Pancho Villegas. Y en Pancho iba al estadio y siempre yo me ponía a hablar con Pancho. Pancho leía mucho, tomaba mucho el pelo, y le dije yo un día: don Pancho, usted está sonando de técnico del Tolima. Y me dice: Rafael, prefiero estar preso en Cali que libre en Ibagué. Voy a terminar este conversatorio tan agradable con un par de anécdotas del libro. En el minuto 86 del histórico partido en que la selección Colombia goleó 5-0 a la Argentina en las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, Diego Simeone, volante argentino, fue a disputar un balón con el Tren Valencia y, malintencionado, le dio un codazo de roja directa. El colombiano cayó con la boca ensangrentada, le había roto el lado inferior, y aun cuando Luis Carlos Perea y Wilson Perea se fueron a apretar al árbitro, Barradas Gómez, viejo zorro, fue a hablarle al oído al juez y le soltó una anécdota histórica. No lo vaya a echar, señor juez, no lo vaya a sacar del partido, porque después estos berracos dicen que le ganamos porque tenían solo 10. Y Menotti también es hacedor de frases, y Pacho Maturana un día lo fue a consultar y le dijo: profesor, ¿qué hago con Valderrama? Que cuando tiene el balón lo pisa y empieza a mirar a quién le echa el balón, y le dice Menotti: Pacho, no te preocupes, cuando Valderrama pisa el balón es porque está pensando. Sí. Y esta me parece sensacional para terminar, además porque es trágico-cómica. El médico Gabriel Ochoa, cuando dirigía a la América, poseía una disciplina estricta con sus jugadores, y además no se eximía de decirle a cualquiera de ellos lo mal o lo bien que habían actuado. Cuando se jugó el encuentro entre Peñarol y de Montevideo, ese trágico encuentro, y América, el 31 de octubre de 1987, que definía el campeón del torneo, el equipo colombiano perdió el partido en el tiempo suplementario con gol de Diego Aguirre. Esto fue una hecatombe en todo el país, puesto que América había llegado a varias finales y nunca había sido campeón. Ya en el hotel pasaron al comedor con la rabia y la tristeza reflejada en todos los rostros. El técnico era estricto con la dieta de los jugadores y todos temían comer algo distinto a lo que él ordenaba. Al servirse la cena, el jugador paraguayo Juan Manuel Bataglia llamó la atención de Ochoa diciéndole: médico, me han servido 2 huevos en la comida y yo no los he pedido.
Ochoa le contestó: esos huevos fueron los que les faltaron en el partido de hoy. Bueno, Rafa, muchas gracias y recomiendo obviamente leer el libro, que es muy bien escrito y muy ameno. Para los que nos gusta el fútbol, es de lectura sí, obligada, pues. Muchas gracias, Diego. Ineludible, iba a decir yo, hasta que habló Lida María.